hay que cumplir con la norma y dice grabar, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla y empezamos, ¿sí? Entonces dice que ahora ya pueden ver ustedes y me pueden escuchar claramente, ¿no? Entonces, pues, anterior se ha pasado. Estamos aquí, ¿no? Una semiología cardiovascular y ahora es el estudio propiamente del precordio. Ese es el que vamos a revisar. Y en forma general, el examen físico del precordio no solamente conlleva a revisar este precordio, sino todo lo que esté en relación a este precordio. Recordaremos algunas de esas cosas. Debemos evaluar las siguientes áreas. El área apical o choque de la punta del corazón es el impulso ventricular izquierdo en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre o dentro de la línea hemiclavicular. Esto es importante, sobre o dentro, porque si hasta afuera ya hay patología. Entonces tenemos que ver, demarcar bien cómo es lo normal. Y lo normal es quinto espacio intercostal izquierdo sobre o dentro de la línea hemiclavicular, ¿no? Izquierda. La área ventricular derecha o tricuspidia en los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto, a la izquierda del esternón. Esa es la área ventricular derecha o tricuspidia. El área pulmonar o paraesternal izquierda a nivel del segundo espacio intercostal, ¿no? Parecido a los focos, ¿no? Parecido a los focos, pero no es tanto así porque esto es más amplio, es una área, ¿no? El foco ya es más ubicado, más concreto. El área aórtica o paraesternal derecha a nivel del segundo espacio intercostal. El área epigástrica o subsifoidea en el ángulo formado por el apéndice sifoides y los cartílagos costales, donde se puede palpar el latido aórtico. Oportunidades, ¿no? El área external clavicular, derecha o izquierda, normalmente ahí no se palpan latidos, no se escucha nada. Empezamos con la inspección, ¿no? La inspección toma también, como lo ha dicho Amali, en forma general, ¿no? La facies, las coloraciones, conjuntivas, labios, dorso, lengua. Ver la fase triconía de mitral, que se da en la insuficiencia o estenosis mitral. El signo de Muset, donde ya hay las sacudidas carotidias o movimientos rítmicos, como en la insuficiencia aórtica. El Muset venoso o de Casio, que mueve el lóbulo de la oreja y la cabeza, ¿sí? Y la miocárdica de Kuchait, donde se ve una vejez prematura en el precordio, ¿no? La posición, también lo ha dicho Amali, ¿no? Maometana, en la pericarditis, por ejemplo, ¿no? Y la marcha del anginoso. La marcha del anginoso está marchando, le duele y deja pues de caminar. Se queda quieto para evitar el dolor. Una vez que pasa el dolor, vuelve a caminar. Y así sucesivamente, esa es la marcha del anginoso. También tenemos que hacer la inspección de la función respiratoria, cómo está la parte respiratoria, los dedos hipocráticos, la convexidad de las uñas, dilatación de las falanges, que se asocia a procesos crónicos. La deformidad de la pared, ¿no? Hay deformidades del esternón hacia arriba, sobresalido, pectus carinatum, hundido, el pectus excavatum, ¿no? Entonces cómo va a ser alterada la pared del tórax, ¿no? Del pectoral. El choque de la punta, tenemos que ver. Muchas veces se ve, se toca y se ausculta. Muchas veces. Algunas veces se ve, se palpa, pero no se escucha. No hay auscultación definitiva. Y algunas veces solamente se ve, pero no se palpa. Y otras veces no se ve, pero se palpa. Entonces va a ser un poco diferente que, digamos nosotros, a la inspección choque de la punta no se ve. A la palpación choque de la punta ubicado en tal espacio. Eso sí está normal, sí, no hay problema, ¿no? Después se verá por qué está pasando esas cosas, ¿sí? Palpación. Posición en decúbito supino o de pachón. Está en supina y cuando él está en costado izquierdo es pachón, ¿sí? Tenemos que buscar el ápex o choque de la punta, como están viendo ustedes aquí, este dedo está, miren la forma de palpar, ¿no? Miren la forma de palpar.
Entonces está colocando este punto a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, por dentro. Por dentro está el choque de la punta. Debemos localizarlo, debemos ver cómo está la frecuencia y cómo está la intensidad de este choque. Y si tiene tril, ¿no? Extensivo, que puede ser punta diástole y base sístole, ¿no? Bien. Después de eso pasamos a la percusión del precordio. Sirve para determinar si existe agrandamiento cardíaco. Pasos: ubicación del choque de la punta, nuevamente, mediante la percusión. Determinación por percusión de la cara superior del hígado. Trazo de una línea imaginaria desde el borde superior del hígado al choque de la punta. Delimitar el borde derecho del corazón. Se utiliza la percusión dígito-angular o la percusión ortodigital modificada. Y luego delimitar el borde izquierdo. Y ahí se va a hacer la circunscripción de lo que es la área precordial. La auscultación, que es la exploración de las funciones del corazón por medio del oído. Esta etapa de cumbre de la exploración del corazón es la etapa más importante del examen físico. Del abdomen, por ejemplo, lo más importante es la palpación, no tanto así los demás. Y eso sí, en la parte respiratoria se utilizan casi todo, ¿no? Se percute, se palpa, se inspecciona y también se hace una auscultación, ¿no? Entonces, finalizando, algunos autores dicen que también la auscultación es la fase más importante de la respiratoria. Pero en las respiratorias se hace de todo, ¿no? En el precordio, el auscultatorio ya no se hace mucho, ¿no? Rara vez, es por parte académica nomás. Simplemente pasamos a la inspección rápidamente, la palpación y la auscultación. Y en la auscultación es donde nos detenemos tiempo, ¿no? El estetoscopio es el instrumento que se utiliza. El paciente debe estar cómodo, acostado o en un lugar silencioso, ¿no? Por esta oportunidad ustedes lo han hecho sentar al paciente para poder hacer la exploración de esa manera. Áreas o focos de auscultación: foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspídeo, foco mitral o apical, área externo-clavicular, área ventricular derecha, área epigástrica y foco de Erbs o segundo foco aórtico. Esos son los focos de auscultación. Y aquí los tenemos, ¿no? Aquí está el foco aórtico, segundo espacio intercostal, 1, 2, par external derecho, segundo espacio intercostal, par external izquierdo, el foco pulmonar. Por debajo, el foco accesorio de Erbs, ¿sí? En la punta o apex, el foco mitral, ¿sí? Y en el punto sifoideo, el foco tricuspídeo. Y en medio de ellos está el mesocardio, ¿no? Mesocardio. Entonces, estas son los focos de auscultación que nosotros tenemos que necesitamos. Esta es la irradiación de los focos, ¿no? Entonces tenemos nosotros aquí el aórtico, es esta parte. Todo esto se va a irradiar el aórtico a los vasos del cuello y también a la mitral, ¿sí? Este es lo que corresponde al área de la pulmonar, que se irradia hacia la zona subclavicular, ¿sí? Izquierda, y hacia abajo puede llegar inclusive también a la tricúspide o a la mitral. Luego este es el tricuspidio, que se circunscribe alrededor de la tricúspide y a veces va un poco a la mitral, y la mitral que se irradia más bien hacia la axila, ¿no? Hacia la axila. Todo lo que puede ser mitral se va a irradiar hacia la axila y un poquito hacia la tricúspide, ¿no? Por esta situación que aquí tiene como una intercepción. Entonces, por ese modo, nosotros podemos orientarnos de qué soplo estamos escuchando, de qué válvula puede ser todo. ¿No? En la auscultación seguimos, ¿no? De cúbito supino se debe incluir vasos del cuello, 4 focos básicos: aórtico, pulmonar, mitral y tricúspide, y aórtico adicional o de Erbs. Y las propiedades, tenemos que ver cómo está el ritmo, frecuencia, si hay arritmias sinusal respiratoria, arritmia patológica, y también terminamos con la auscultación abdominal, ¿sí? Entonces, tanto en el cuello como el abdomen es parte del estudio del precordio, ¿no?
Entonces, para la auscultación utilizamos el diafragma. El diafragma es para sonidos de tono alto, como el R1 o R2, o primer ruido y segundo ruido. O para el soplo de insuficiencia aórtica o soplo de la insuficiencia mitral. El frote pericárdico, y que se va a escuchar principalmente en todo lo que es la región precordial, ¿no? Entonces el diafragma es para esto, para utilizar cuando nosotros queramos escuchar mejor el R1, R2 o los soplos de insuficiencia aórtica y mitral y el frote pericárdico. Utilizamos la campana para los sonidos de tono bajo, como son el tercer ruido y el cuarto ruido, o el soplo de estenosis mitral, ¿no? Y se escucha principalmente en la punta. Entonces, el tercer ruido, el cuarto ruido y la estenosis mitral se escucha mejor en posición de decúbito lateral izquierda, es decir, en la de Pachón. Tenemos las maniobras de auscultación. Esta es la maniobra de Pachón, donde nosotros colocamos el decúbito lateral izquierdo y nosotros vamos a auscultar el ápex cardíaco, que justamente es la buena posición porque lo más se está acercando la punta a ese nivel, ¿no? En otro modo, estaría más alejado si estuviera en supino, ¿sí? La de Azulay, donde nosotros hacemos que el paciente, al estar escuchando nosotros el foco apexiano, le pedimos que eleve sus pies en escuadra, ¿sí? Y además sus manos más. De esa manera va a aumentar el retorno venoso y el lado derecho va a ser mucho más visible, ¿no? Y también tenemos la maniobra de Harvey. Esta es una maniobra que se utiliza para poder auscultar mejor la pulmonar o la aórtica. Entonces le pide que se incline hacia adelante, estamos sentados un poco más, y de esa manera esta maniobra va a decirnos si la intensidad aumenta o disminuye en estos órganos. Son las maniobras. Los ruidos cardíacos. Primer ruido cardíaco, R1, es de tono ligeramente bajo, tiene una duración algo mayor, de 0,14 segundos, que el segundo ruido, y su onomatopeya es do, ¿no? Se produce por el cierre simultáneo de las válvulas auriculoventriculares. Al inicio de la contracción ventricular, ese es su factor fundamental, ¿no? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Tenemos un factor muscular que es derivado de la contracción ventricular, un factor arterial originado en las vibraciones producidas por la distensión sistólica de la aorta y la arteria pulmonar, un factor auricular que determinado por la sístole auricular precedente, y el silencio que media entre el primero y segundo ruido o pequeño silencio es llamado espacio sistólico, ¿no? Aumenta de intensidad el R1 en taquicardia, en aumento de flujo como la anemia, bloqueo auriculoventricular, extrasístoles, arritmias y estenosis mitral. Disminuye en intensidad en pacientes con insuficiencia mitral, valva anterior de la mitral inmóvil a pesar de predominar la estenosis, endocarditis aguda por el edema e infarto, ¿sí? Se desdobla el R1, sí. Como en el lado izquierdo del corazón normalmente se contrae antes que el derecho, la válvula mitral se cierra antes que la válvula tricúspide y se produce un primer ruido, R1, desdoblado en dos componentes, M1 y T1, que se separan entre sí de 002 y 004. El desdoblamiento normal de R1 puede oírse junto al área tricuspidia, más que nada. No hay variaciones de R1 con la respiración. El R2 sí, ¿no? Aumenta de intensidad en el foco aórtico por hipertensión, obesidad, embarazo, aortitis, sífilis. En foco pulmonar es normal hasta los 24 años que todavía esté bien intenso. Luego la congestión pulmonar va a aumentar también, como dice arriba, y la hipertensión pulmonar propiamente. Disminuye en intensidad el foco aórtico en insuficiencia izquierda, insuficiencia aórtica y hipotensión arterial. En el foco pulmonar por insuficiencia derecha o estenosis. Ese es el segundo ruido. Su desdoblamiento también puede desdoblarse fisiológicamente o respiratoria y puede oírse en la inspiración en relación a la expiración, ¿no? La inspiración aumenta el retorno venoso en el lado derecho del corazón. Como resultado, el ventrículo izquierdo se vacía más rápidamente que el derecho y la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar.
alrededor de 0,04 segundos y da lugar a que un segundo ruido normalmente desdoblado en dos componentes, aórtico 2 y pulmonar 2. ¿No? En la expiración, el R2 vuelve a unirse y se vuelve único. ¿No? Eso es cuando el desdoblamiento respiratorio es fisiológico. Cuando ya es patológico, aunque haya la expiración, igual se va a mantener el R2 desdoblado, ya no va a poder cambiar. Entonces eso se llama ya un desdoblamiento ya no fisiológico, sino orgánico, patológico. Este puede ser fisiológico. Tercer ruido, se produce poco después del segundo ruido, 0,3, 0,18. Se cree que tiene un origen en las vibraciones de la pared ventricular que resultan del impacto de la corriente de sangre que entra durante el llenado ventricular rápido. Por esa razón es signo importante de la insuficiencia cardíaca, porque va a demostrar que el ventrículo izquierdo está malito. Y aquí se produce este tercer signo. Aumenta en intensidad en casos que aumentan patológicamente el gasto cardíaco, como en el hipertiroidismo, la anemia, el ductus arterioso persistente, y se puede controlar encontrar en menores de 30 años. ¿No? El cuarto ruido es producido por la contracción auricular, se ausculta al final de la diástole. ¿No? Aumentado en intensidad, si se trata de aurícula izquierda, se escucha en el ápex, en decúbito semilateral izquierdo, en la hipertensión arterial, en la estenosis aórtica y en la cardiopatía hipertensiva. Isquemia. Si se trata de aurícula derecha, se ausculta al borde esternal izquierdo, aumenta con la inspiración en la hipertensión pulmonar, en la estenosis de la válvula pulmonar. Vamos a los soplos. Presencia de soplos. La circulación de la sangre es silenciosa, porque se desplaza en forma laminar, con mayor velocidad en el centro que en la periferia. Cuando el flujo pierde su carácter laminar, genera vibraciones audibles. Su percepción auditiva se llama soplo. Por esa razón existen soplos. ¿No? En todos los soplos cardíacos está alterado por flujo turbulento como en la estenosis, con condiciones hiperdinámicas como en el hipertiroidismo o la anemia, reflujo de sangre de válvulas incompetentes, no solamente la estenosis, sino también la insuficiencia. ¿Sí? Las comunicaciones anormales, comunicación interventricular, interauricular, ductus, ¿no? Todos ellos. Y se puede escuchar en sístole o en diástole. Entonces, tenemos que describir todo lo que está en relación a los soplos. Cuando escuchen soplo, lo primero que tienen que hacer es ver cuál es su localización respecto al ciclo cardíaco. En ese caso, tienen que ver si es sistólico o diastólico, ¿no? O sistodiastólico, cuando ocupan los dos ruidos espacios. Sístole cuando está entre el primero y segundo ruido, es decir, el pequeño silencio. ¿No? Y diástole entre el segundo y primer ruido, el gran silencio. ¿No? Dependiendo de dónde está, entonces será sistólico, diastólico, o será entre los dos completamente sistodiastólico. Luego tenemos que saber la longitud y la configuración. Tenemos que saber si es holo, proto, meso, tele o continuo. Esto es importante también. ¿No? Entonces, holo cuando ocupa todo el silencio. Sistólico, por ejemplo, será holosistólico. ¿No? Proto cuando ocupa la mitad del silencio. Protosistólico o protodiastólico. Una parte, mitad del silencio. La parte inicial de ese silencio. Meso es al medio, ¿no? Ocupa la parte media del silencio. Puede ser diastólico, puede ser también diastólico. Tele ocupa al final del silencio. Puede ser sistólico, telesistólico o telediastólico si es en la misma. Continuo cuando ocupa ambos silencios, sistodiastólico. Holo es cuando solamente ocupa uno de los silencios, pero en forma íntegra. No hay desde que empieza R1 hasta que termine R1, es decir, empieza R2. Y continuo es cuando está en ambos silencios, sistólico y diastólico. Esa es la diferencia. Soplo, según la ubicación dentro del ciclo cardíaco, como habíamos dicho, ¿no? Los soplos sistólicos inician después del primer ruido, finalizan antes del componente ipsilateral del segundo ruido. Pueden ser divididos de protosistólico, mesosistólico, telesistólico o holosistólico. Proto al inicio, meso al medio, tele al final y holo
totalmente toda la sístole, ¿no? Ejemplos. En el protodiastólico, es decir, al inicio de la sístole, es la insuficiencia mitral severa. Si está al medio de la sístole, mesosistólico, es en la estenosis aórtica, estenosis pulmonar, comunicación interauricular o soplos funcionales. Anemia, por ejemplo, ¿no? Telesistólico, al final de la sístole, como en el prolapso mitral, ¿sí? Holosistólico, la sístole, como en la insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, comunicación interauricular y ventana aórtico-pulmonar. Los diastólicos se inician después del segundo ruido y finalizan antes del primero. También puede ser protodiastólico, el inicio de la diástole, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. O sería al medio de la diástole, mesodiastólico, estenos mitral, estenos tricuspidia, bloqueo auriculoventricular completo. O al final de la diástole, telediastólico o presistólico, que también se llama porque ya está viniendo la nueva sístole. Estenosis mitral en pacientes con ritmo sinusal. O los soplos continuos, ¿no? Se inician en la sístole y contienen sin interrupción durante toda o gran parte de la diástole. Ejemplos, el ducto arterioso permeable y la fístula arteriovenosa. Entonces, ahora ya es la tercera cosa, ahora topografía, ¿no? Es el lugar de mejor auscultación del soplo. Para algunos es el indicador más fiel de su origen, ¿no? No siempre, pero coincide con el origen. Entonces, en el foco aórtico se supone que debe ser la aorta. En el foco mitral se supone que debe ser la mitral. En el tricuspidio se supone que sea la tricúspide. Y en pulmonar se supone que sea la pulmonar. ¿Por qué suponemos? Suponemos porque puede haber irradiación. Al haber irradiación, estamos escuchando aórtica, pero a lo mejor no es de la aorta, sino es de la mitral. O no es de la mitral, había sido de la aorta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que ver, dice que la transmisión y radiación sigue a la dirección de la corriente sanguínea. Aorta al cuello, ¿no? Pulmonar a la espalda, axilar, que es la mitral a la axila, y la interescapular izquierda a la pulmonar, ¿no? Entonces, esas son las irradiaciones más importantes que tenemos. Es la 4. La característica número 4. La característica número 5 es la intensidad y se da en grados de 1 a 6 de Levin y Harder, ¿sí? Entonces está el grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De seguro que ustedes pueden escuchar un soplo a lo mejor de este grado 4. No están pudiendo escuchar grado 3, grado 2, peor el grado 1. ¿No? Es muy, muy difícil, pero también si ustedes harían práctica, lograran ya no desde el cuarto, sino ya irían al tercer grado, o a lo mejor llegan hasta el segundo grado, pero todo eso es práctica, ¿no? Grado 1, muy débil, malamente audible. 2, débil, audible solo en el silencio. Grado 3, moderado, claramente audible. Grado 4, intenso, puede asociarse a tril. 5, muy intenso, tril palpable, puede oírse con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho. Y el 6, de intensidad máxima, tril palpable, y se oye aún sin el estetoscopio, ¿no? Entonces, la clasificación de Levin y Harder. Luego viene la sexta, que es eh, característica que tiene el soplo, ¿no? Timbre. A mí este es el que me ayuda a descubrir de dónde y qué válvula está mal, ¿no? Cuando es aspirativo es insuficiencia aórtica, no hay otro soplo más que la insuficiencia aórtica. No podría confundir con el soplo de insuficiencia pulmonar, ¿no? Que también es aspirativo, pero ya son dos solamente, derecho, izquierdo, y le hago maniobras para saber si es el lado derecho o es el lado izquierdo. Chorro de vapor, la insuficiencia mitral. También la insuficiencia tricuspide, ¿no? Pero igual también entre ambos, por maniobras, puedo definir rápidamente si es mitral o tricuspide. Rudos, vibración de tonalidad baja grave, habitualmente acompañado de frénitos, como en la estenosis aórtica y la estenosis mitral, ¿no? Ya son dos, pero básicamente por maniobras yo puedo definir si es aórtico mitral. Y los musicales o piantes, ¿no? Una ruptura de cuerdas tendinosas.
Antes nuestros maestros de semiología y de cardiología también nos hacían escuchar un cassette de lo que antes había. Ahora ya no existe ni las reproductoras de cassette, existe. A lo mejor en el campo debe existir todavía porque allá lo llevan todas las cosas que ya no utilizan aquí. Entonces debe haber en el interior, ¿no? En las provincias. Entonces, pero aquí ya no hay, ya no hay. Entonces, tenemos que echar mano de otros, ¿no? Ahora hay discos que se pueden comprar, discos de auscultación. También en YouTube hay ¿no? Algunos ah, guías o bien lugares donde pueden encontrar cómo se ausculta, cuáles son los soplos, y qué tipo de soplos y todo ello. Eso es adecuado buscar. A nosotros nos hacían escuchar con los fonendoscopios colocados y nos reproducían y nosotros teníamos que poner la membrana lo más cerca al parlante de la reproductora. Entonces ahí escuchábamos y al final nos decía el mismo disco qué tipo de soplo era el que estábamos escuchando. Entonces a veces lo volvíamos a escuchar y ya en la segunda vez notábamos algunos cantos de ese tipo. Y es esto, ¿no? Este tipo que nos va a ayudar a nosotros el tipo. Por su origen, puede ser, las categorías son anorgánico, orgánico y funcional, ¿no? Los funcionales, por ejemplo, hasta el embarazo puede producir un soplo. El embarazo, también la anemia, también el hipertiroidismo, son tres muy conocidos funcionales, ¿no? Los orgánicos, ya aquí hay patología, ¿no? Hay patología de las válvulas o patología de las cavidades que se están interconectando, ¿ya? Y los anorgánicos que pueden ser extracardíacos o intracardíacos, ¿no? Extra o intracardíacos, que principalmente está alrededor de los grandes vasos que pueden provocar soplo, pero no es del corazón, sino son fuera del corazón. Entonces, los soplos funcionales siempre son sistólicos, poca intensidad, niños y adolescentes. Los fisiológicos son por flujo turbulento, se encuentra en la anemia, la fiebre, el embarazo y el hipertiroidismo, ¿no? Lo que decía. Los orgánicos siempre son valvulopatías o vasculopatías, y principalmente son diastólicos. Eso es lo más importante de esto. Ahora vamos un poco a los agregados. Agregado ya es el chasquido, el frénito, el clic y los brotes pericárdidos. El chasquido de apertura se debe a la apertura de una válvula auriculoventricular gruesa y estenosada. Es más frecuente encontrar por estenosis mitral. Es de tono alto y ocurre al comienzo de la diástole y después del segundo ciclo. El frénito es una percepción palpatoria de vibraciones anormales en el tórax. Los frénitos son el equivalente palpatorio de soplos graves o rudos, ¿no? Entonces, un frénito de la punta es generalmente diastólico, como en la estenosis mitral. Frénito basal derecho es generalmente sistólico, como en la estenosis aórtica. Frénito basal izquierdo es generalmente sistólico, de acuerdo a la estenosis pulmonar congénita. Y frénito en mesocardio, pasaje de sangre por orificio ubicado en el tabeque auriculoventricular y comunicaciones congénitas. Clic. Los clics siempre son sistólicos. Clic de eyección de aórtico es de tono alto, se escucha tanto en la base del corazón como en el ápex. No hay variación con la respiración. Se puede encontrar en estenosis de la válvula aórtica, válvula bicúspide o dilatación de la aorta. Clic de eyección pulmonar. Se ausculta en el segundo o tercer espacio paraesternal derecho. Es de tono alto y se puede llegar a confundir con el primer sonido. Su intensidad disminuye con la inspiración. Se puede encontrar en estenosis de la válvula pulmonar, hipertensión pulmonar o dilatación de la arteria pulmonar. Clic meso o telesistólico. Se debe al prolapso de un velo de la válvula mitral, habitualmente el posterior. Es más frecuente en mujeres y se escucha mejor en el ápex o en el borde paraesternal izquierdo bajo. Es de tono alto. Habitualmente sigue un soplo de regurgitación creciendo hasta el segundo soplo. Frote o roces. Ruido áspero de carácter seco, ritmados por el corazón y se sobreponen a los ruidos normales. Se los busca en apnea respiratoria, porque puede ser también que haya un frote pleural. Entonces tenemos que hacer la
auscultación en apnea respiratoria, presionando con el estetoscopio. Los ruidos pueden aparecer en sístole, protodiástole o en presístole, en inflamaciones pericárdicas después de operaciones cardíacas y en insuficiencia renal avanzada. ¿Listo? Esto era todo lo que tenía preparado para darles un refilón globalizado de las cosas más importantes que ustedes tendrían que ver en esta clase, ¿no? En esta práctica. Lógicamente hubiera sido más poder seguir haciendo, escuchando todo eso. Pero me hubiese gustado que ustedes escuchen y luego yo también escuchar. Y luego recién decir, a ver, ¿qué has escuchado? Entonces ya, ahí. Pero no se aflijan. Va a haber momentos seguramente en que puedan hacer esa práctica y si no, ustedes la tienen que encontrar. Porque yo ya estoy de baja, unos años más será, ya no voy a tener una vida activa, digamos, en el sentido, ¿no? Hospital, de ustedes están empezando. Les falta mucho tiempo para llegar hasta donde yo estoy. Entonces, ese es lo que tienen que ustedes hacer. Práctica, práctica, práctica. Queridos jóvenes, para la próxima clase, ya no necesito que esté presente alguien para que les haga ayuda, pero necesito que cada uno de ustedes se traiga un hemograma completo, una química sanguínea y un examen de orina como mínimo. Eso es para la parte del laboratorio general. Si pueden conseguir, eso ya a veces es un poquito más difícil, pero se puede. Resultados sobre dímero D, sobre el factor natriurético, ¿no? Y sobre las dislipidemias, ¿no? HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos, y además también la parte de enzimas miocárdicas de necrosis, ¿no? Enzimas de necrosis miocárdica, como principalmente la CPK-MB y la troponina, ¿no? Que son las que más se hacen, más se conocen. La otra, la globulina no es mucho conocida, no se hace mucho, ¿no? Pero si pueden conseguirlo, así podemos hacer parte de la práctica. ¿Ya? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, pues jóvenes, que tengan un bonito fin de semana, descansador, para que el lunes puedan volver a tener. El segundo examen va a salir a nombre de ustedes 4 esta noche para entregar entre 9 y 10 de la noche. ¿Ya? Entonces, un último esfuerzo para eso. Y no hay problema. ¿Ya? Listo, jóvenes. Nos vemos. Chao. Tengan buena Hasta tarde. luego, doctor. Chao, chao. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego. Chao.